Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Energía y Realidades Paralelas. Ya es el número 34. Y hoy les voy a platicar de otro caso que recientemente trabajé. Eh, bueno, desde el inicio, en algunas personas pudiera no ser muy quizá creíble. Yo les voy a platicar realmente mi propia experiencia, como en todo lo que les platico en el podcast, no con un afán de influenciar o tratar de convencer a las personas que crean de una cierta forma, sino en realidad en base a la experiencia que yo voy teniendo. Finalmente cada experiencia es única, entonces puede ser que a algunos les funcione, a otros no, y está bien, ¿no? Cualquiera de las dos. Bueno, empecemos con este caso de una chica del sur del país, específicamente de la península de Yucatán, y voy a llamarle María como nombre dado, pues bueno, obviamente para no mencionarla a ella como tal. Sin embargo, bueno, eso no es realmente lo importante. Ella realmente me buscó para buscar aprender a crear la realidad. Normalmente cuando hago el coaching personal, yo voy a abarcar mucho más, eh, como es personalizado, logro abarcar mucho más con cada una de las personas, lo que puedo alcanzar a trabajar, limpiar, etcétera, con las otras herramientas, porque normalmente en los talleres me centro básicamente a explicarles, ¿no? Lo que es toda la metodología y que la aprendan a ejecutar. Y en este caso, bueno, como fue coaching personal, lo primero que hice fue hacerle una sesión de lectura de cartas. Y de la lectura de cartas, bueno, salió algo bien, ella ya me había platicado que llega a tener cierta sensibilidad de poderse comunicar con las plantas y de ahí generar ciertas tés y cosas así para curar o para limpiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es algo que ella ya sabía y que al final empezó bueno, se lo marcaron las cartas, ¿no? Y bueno, aparentemente iba bien todo. Por ahí me mencionó que tenía, pues con cierta frecuencia consume marihuana. Y bueno, pues realmente a mí nada de eso ni me asusta, ni me sorprende, ni lo califico como algo negativo, ni lo etiqueto, ni nada, ¿no? Simplemente es porque finalmente cada una de las personas tiene sus propias elecciones y no sabemos realmente de dónde viene o cómo viene o por qué y qué hay detrás de ello. Obviamente todo eso trae aprendizajes que hay que ir logrando y pues muchas veces no entendemos quizá el camino que elige el alma para lograr sus propios aprendizajes. Es ahí donde no podemos llegar a caer en el juicio de etiquetar a ciertas personas por el camino que eligen llevar, ¿no? Entonces cada una de las personas es totalmente libre de lograr sus aprendizajes por las vías y los medios que elija, ¿no? Eh, bueno, la segunda sesión me acuerdo que me la canceló y después ya para la tercera semana, ya que la habíamos reprogramado, me mencionó que mejor iba a posponerla, que porque bueno, ella sentía que realmente ya tenía una adicción y que pues ya le estaba generando problemas y le generaba problemas incluso con su mamá y su mamá estaba preocupada y estaba haciendo, ya impactando, ¿no? Entonces le dije, bueno, dame la oportunidad de hacerte una sesión más y de ahí vemos, ¿no? Y fíjense, cuando me comentó eso, lo primero que me vino a la mente fue un recuerdo de un libro muy bueno que les recomiendo, es de Dolores Cannon y se llama Life Between Death. Y bueno, básicamente ahí habla de todo el proceso que hay, ahora sí que en el campo astral, cuando mueres, a dónde vas, los diferentes niveles de frecuencias, por llamarlo así, del campo astral. Unos que sí vendrían a coincidir con lo que se puede describir como el cielo,
El bajo astral, pues realmente es como el infierno, que ninguno de ellos es permanente, siempre estás avanzando, evolucionando, etcétera, ¿no? Y dentro de esa explicación, me acuerdo que hubo una parte en la que eh, a través de la hipnosis, la persona que estaba en hipnosis lograba irse ahí a un cierto lugar. Ahí era, podemos decir que es el bajo astral, pero los que se quedan en la tierra, ¿no? O sea, las personas que mueren y tienen apegos y no tienen la suficiente energía con la cual se hayan como limpiado de esos apegos, entonces no pueden irse a la luz. Entonces se quedan deambulando aquí hasta que logran poder irse hacia la luz, ¿no? Evidentemente se quedan muchos porque tienen apegos y se quedan apegados a esas cosas materiales o a las personas o a las adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegue el día en el que entran en conciencia y dicen, ya, o sea, ya esto ya es suficiente y entonces ahí es donde reciben la guía espiritual para poder avanzar. Ahí, como podemos ver, no hay ningún injerencia o interferencia de seres de luz, ¿no? Que pueden ayudarlos, simplemente es una elección y ellos respetan eso y ya que eligen cambiar esa postura o esa posición, entonces es cuando sí entran a actuar, a ayudar a avanzar a este ser, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ello me acuerdo que había una explicación de que esta persona que está en la hipnosis veía cómo estaba una persona viendo cómo mataban a otra o sea, le hacían, la descuartizaban y le hacían y estaba así, ¿no? Como muy, muy metido, ¿no? Muy así, pues no sé, o sea, como poseído, como ido ahí en observar eso dentro de la hipnosis, ¿no? Y entonces, explicaba ahí que es la persona que lo estaba viendo, la que estaba viva, era porque bueno, esa persona había estado, ya en algún momento había estado en pandillas. Y al estar en esa frecuencia vibratoria, alguna de estas entidades que fallecieron, que también había estado en ese tipo de pandillas y de actos, etcétera, etcétera, ese realmente es el apego con el que se quedó y la baja energía que hizo que se quedara. Entonces, lo que hacen es buscar pegarse a alguien que tenga esa frecuencia vibratoria y lo que hacen es influenciar a esa persona a mantenerse en ese estado vibratorio. Y por más que esa persona quiera salir adelante y tenga toda la voluntad y vaya al psicólogo y vaya a X y Y Z, no lo va a lograr porque tiene esa entidad, podremos decirle pegada, que te está influenciando para mantenerte viendo nada más eso, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, lo que platica aquí en el libro es que esta entidad, al hacer que la persona influenciara sus pensamientos y luego él a la vez tomar sus decisiones, porque esas entidades no pueden decir, por ti nada más te influencian y si no estás despierto o estás consciente, pues vuelves a caer, ¿no? O si es más fuerte la adicción que tú, pues también. Entonces, bueno, finalmente influencian, toman las decisiones y se genera una cierta energía, que esa energía alimenta a la misma entidad, que es porque esas entidades no tienen energía vital como nosotros, ¿no? Que se está cargando todo el tiempo. Entonces la toman de los seres o de las personas con quienes se pegan al generar esa energía en esa vibración. Y es como si no viven esa situación, pero es como si estuvieran muy cerca de ello, de seguir experimentando esa adicción o ese apego a lo que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, ya explicándoles un poquito lo que dice el libro, me vino
a la mente con esta chica, con María D., que quizá lo que tenía de la marihuana era una situación similar de una persona que había fallecido y que a través de eso influenciaba para que ella bajara su vibración y constantemente estaba alimentándose, ¿no? Porque una de las cosas que me mencionó es que tenía pesadillas, que no dormía bien, que de repente escuchaba ruidos, que este, muy cansada, no descansaba, etcétera. Y esas son síntomas de cuando hay una energía negativa o en tu hogar o la traes ahí pegada, que lo que hace es que cuando duermes, este, te genera de manera inconsciente en el sueño esos miedos. Y el momento que tú, no sé, seguramente a todos les nos ha pasado, porque me ha pasado muchísimas veces, que me levanto con una cierta sensación de miedo o me despierta en sí el mismo sueño y tienes una sensación de miedo y más y dices, ¿de dónde salió este sueño, no? O es una pesadilla, ¿no? Que te hace sentir igual. Entonces, bueno, finalmente eso es la entidad, que esa entidad sabe perfectamente dónde están tus miedos, dónde están tus debilidades, y ahí es donde actúa, porque acuérdense que esas entidades están en el nivel astral donde sí pueden ver lo que nosotros no podemos ver en lo físico, nada más. Bueno, al menos los que sí tienen el don de verlo, bueno, lo pueden ver, pero los que no, quizá nada más lo percibimos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es donde empiezan a estar jugando, pues, en pocas palabras, con la persona para tenerlo de buffet diario, ¿no? Entonces, bueno, finalmente cuando me dio todas esas señales dije, esta chica se me hace que trae o hay una entidad en su casa. Y entonces ahí hice una técnica de limpieza energética que utilizo, que es la terapia se llama sanación esmeralda. Y lo que hago es básicamente con la luz violeta hacer la limpieza en el cuerpo astral o energético de la persona. Y cuando la hice, bueno, se sintió muy energizada, le cambió el semblante, le cambió de sentirse así como cansada, cabizbaja, a estar con mucha más energía. Y ella mencionó, escuché a alguien que estaba, a una entidad, así me dijo, escuché a una entidad que estaba caminando alrededor de mí, pero no se podía acercar. Le dije, ah. Entonces, hay una entidad negativa que no se podía acercar en ese momento. Obviamente, porque en esa terapia lo que vas es poner en una relajación profunda, que es como estar en trance. Y cuando estás así, tienes percepción. No los ves porque estás con los ojos cerrados durante la sesión, pero sí los escuchas y los sientes. Entonces, obviamente percibió. Y bueno, la gran ventaja es que no le daba a ella realmente tanto miedo. Entonces le dije, bueno, ya es un buen síntoma, porque el hecho de que no se te haya parecido, porque me ha tocado de otras personas que les ponen la imagen, una imagen así bastante fea, etcétera, es que pues, está ahí más que pegada. Esta ya se había alejado un poco y al decirme ya que no se puede acercar es porque su campo energético ya se había fortalecido al grado que esta entidad no podía acercarse más. Y bueno, finalmente lo que le recomendé fue hacer una limpieza. Bueno, como ya vi que ya había alejado un poco, con esa única sesión de eso, este, bueno, es el lago violeta, ¿no? Lo que trabajo, es como el escenario que ocupo, ya se había alejado esta entidad. Y entonces lo que le dije, ¿sabes qué? Tienes que limpiar energéticamente tu casa. Yo aprendí a hacerlo con básicamente siempre lo hacía como nada más con saumerio o a veces le llaman círculo de fuego, que haces un círculo de alcohol y lo prendes y eso jala energías negativas y se van, ¿no? Incluso para ti también lo puedes hacer alrededor, te paras obviamente lo suficientemente grande, tú al centro, no te quemas si sientes mucho calor, obviamente no lo haces con shorts o algo así porque te puedes quemar, pero con ropa así puedes sentir obviamente mucho calor, pero eh, esas limpian tu campo energético y
alguna vez escuché, no sé de dónde, que no sé si es real, pero yo sí siento una diferencia de ligereza cuando hago esa limpieza. Y bueno, que supuestamente con el círculo, lo que son los parásitos energéticos se iban, ¿no? Entonces, bueno, finalmente le dije, haz ese, el otro haz, ¿cómo se llama? Saumerio, que es, no me acuerdo la verdad de las hierbas, esas son las 7 hierbas. Si tú vas al mercado y pides ahí con el hierbero, dame un ramo de limpia, te va a dar 7 hierbas. Esas hierbas son las que las pones en una cazuelita. Digo, un poquito de cada una porque pues es mucho el ramo. Le pones un poquito de alcohol y para que prenda y la prendes, ¿no? Y con ese humo que va sacando lo pasas en todas las paredes de toda tu casa, de la parte más alta hasta la puerta de la entrada o de la parte más atrás, si es de un piso, si es departamento, de atrás hacia adelante, ¿no? Hacia la puerta. Entonces con eso, bueno, limpias toda la energía de la casa. Por lo que sé es que es la vibración que generan esas hierbas o esas plantas. A la hora de quemarlas, a las entidades negativas les desagrada y se van, ¿no? Entonces, bueno, haces eso. Y la otra es hacerse baños de sal 3 días seguidos, nada más, ¿no? Lo que es que llenas una cubeta cuando te estás bañando, con un puño de sal de grano, ¿no? La echas, la agitas bien, cuando termines de bañar te la echas encima y listo, ya no haces, ¿no? Y después te secas y ya, ¿no? Entonces, esta última yo no la hacía, pero fíjense que sí he notado que hace una diferencia. Y en algún lado escuché y no me pareció nada ilógico que cuando te haces limpieza debes de hacerlo con los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, ¿no? ¿No? Sí. Tierra, fuego, aire, agua. Ajá. Por ejemplo, tierra es la sal, agua combinada con agua, ahí ya tienes 2 elementos. Las hierbas, pues es tierra, prendidas es fuego, pero también sacan humo, entonces aire también, ¿no? Entonces, básicamente con esos 2 elementos haces una buena limpieza de tu casa. Y el círculo de alcohol, pues, fuego. Hay veces que no, o sea, limpiando solamente con el círculo de alcohol y no limpias con hierbas, falta, ¿eh? No sé de qué pena, yo no tengo ese nivel de poder ver, pero sí en cierta forma de percibir, y me he dado cuenta que hay veces que no uso las hierbas porque digo, pues más fácil el alcohol y ya, y las cosas no cambian o cambian poquito temporalmente y otras regresan. Entonces, lo que me da cuenta es que hay algunas como energías que no pasa nada si nada más haces el círculo de alcohol. Y cuando las con hierbas, bueno, pues ya. Entonces, bueno, le recomendé hacer eso y lo hizo. Y bueno, finalmente, porque una de las cosas también que me decía ella es que cada vez que meditaba, pues, se quedaba dormida, no podía, ¿no? Etcétera. Ese es otro síntoma que algo puede haber. Tienes muy baja energía. Y si tienes baja energía, algo tiene que ser. O sea, si duermes bien, te alimentas bien, no te sobrepasas, en cuanto al trabajo, etcétera, deberías de poder, ¿no? Y bueno, ya después, cuando le hice otra sesión más, bueno, la siguiente sesión se lo dejé en esa semana, a la siguiente semana que la vi, este, me dijo que ya nada, ya escuchaba a esta entidad afuera de la casa y en el techo, ¿no? Dije, bueno, ya se fue, ya se salió. Digo, a lo mejor anda intentando regresar, pero se va a terminar yendo porque finalmente, este, ya la energía que hay en la casa ya es totalmente diferente, entonces ya no puede invadir nada más así porque sí, ¿no? La única forma es que ella bajara su energía totalmente y entonces es como abrir la puerta y decir, pásale, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, después de eso, ya me metí a enseñarle toda la parte de las redes paralelas, de cómo conectar con sus otras versiones. No me acuerdo muy bien, pero sí, dos de las sesiones logró verse con toda claridad y
yendo en ya me acordé, me acuerdo que se veía muy feliz. Y en todas fue eso, ¿no? Y se alargó un poco por cuestiones personal que empezó a hacer un montón de cosas, ¿no? Y me acuerdo que en un mensaje por ahí me dijo, es que yo tengo tanta energía que ya no sé qué hacer con ella, ¿no? Entonces, eso es un perfecto síntoma de darte cuenta que ya hubo un cambio. Y es ahí donde yo digo, pues podrán decir que es choro, que me lo inventé, lo que sea, pero el hecho de que después de hacer esa limpieza a este momento que ya se hizo, hubo un cambio radical en su nivel de energía, en su estado de ánimo, en su visión hacia el futuro, hacia lo que quiere hacer, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que evidentemente algo había por ahí. Porque si lo hubiera hecho y no hubiera cambiado nada, pues es que no era por ahí, ¿no? Em, y bueno, obviamente la sesión del agua violeta pues se la hice yo, pero ella hizo obviamente porque, como les digo, pues está hasta Yucatán, no iba a ir yo a hacerle la limpieza. Entonces ella, bueno, por la misma cuestión de que maneja plantas, hierbas y demás, la hizo, sin mayor tema. Nada más le expliqué cómo. Y listo, entonces es una gran experiencia que hizo un cambio en el que ella había decidido, porque me ha dicho, voy a buscar ayuda profesional, que era obviamente ir con un psicólogo, me dio oportunidad de hacer esta, vio que empezó a haber cambio, entonces seguimos, y al grado de hoy, de hecho, el jueves fue su última sesión, ya cerré con ella todo lo que tenía que enseñarles respecto a la creación de la realidad. Obviamente me empezó a platicar de cosas que le estaban cambiando, de cosas que estaban sucediendo diferentes, cosas que dice que no se cree, su cambio en su forma de pensamiento. Antes se limitaba mucho, antes se limitaba en decir, no, es que no sé, es que quizá no, es que no va a querer o lo que fuera. Y ahora es como decir, bueno, no pierdo nada, y va y lo hace y se empieza a mover, y mucho más conectada con su intuición. Entonces ahí me doy cuenta que ya hizo una conexión y está ejecutando correctamente la metodología, al grado que con las meditaciones pues está logrando tener esta conexión con su yo superior, a la vez que se va fortaleciendo esa, bueno, la conexión siempre está, mejor lo voy a cambiar, es más bien la comunicación. Entre más estás en las meditaciones, hay una comunicación más fluida y por lo tanto hay mayor intuición. La intuición es cómo se comunica contigo, tu yo superior o tu alma, como quieran llamarle. Estás en pocas palabras recibiendo un mensaje desde el lado espiritual respecto a lo que quieras, más bien tengas que hacer en ciertos ámbitos pues, en tu vida, ¿no? Entonces, para tomar decisiones y son las mejores decisiones que puedes tomar. Entonces, bueno, me dio mucho gusto y le pregunté al final, oye, ¿y cómo vas con el tema respecto a la marihuana? Y me dice, pues fíjate que ya llevo, eh, desde que le di la sesión, dice, no he consumido nada, ni siquiera me ha pasado por la mente, o sea, yo estoy. Entonces ahí también te das cuenta como no es que la primera vez que lo hizo o algunas veces que lo hizo no fuera por una decisión propia. Porque ella también en cierta forma por la habilidad o el don que tiene con las plantas, también era un medio con esa planta de poder tener cierta apertura mayor o más comunicación. Eh, Sin embargo, por la entidad esta, pues se fue al otro extremo, ¿no? Que se volvió una adicción. Eh, no es que esté mal que lo esté haciendo. Aquí lo que debes tener muy claro es el propósito y el objetivo. Es como cuando vas a consumir alguna otra planta de poder, debes de tener muy claro a qué vas y sobre todo que vas a hacer un trabajo de sanación espiritual. Porque si vas con fines de recreación, no estoy muy seguro cómo te pueda ir. Te puede ir bien o no te puede ir tan bien y todo depende de tu nivel de energía. Esa es la clave. Porque acuérdense que finalmente todos estamos experimentando
nuestra propia energía, nuestra realidad, la que experimentamos es la proyección de nuestra energía. Entonces, si por ejemplo tomas una planta de poder, ahí se va a potencializar aquello que hay. Y vamos a pensar en el caso de ella que si fuera una ayahuasca o algo así, quizá tendría una experiencia muy difícil, quizá vería a esta entidad, ¿no? Porque pues, se abren todos los canales para poder ver y de repente pues dice, ¿qué es esto, no? Y hay gente que si no tiene un nivel de conciencia lo suficientemente elevado para entender lo que está pasando, su primera interpretación es, ya agarré algo de fuera. No, no agarraste nada de fuera, lo traías contigo. O en otros casos, puede ser que si agarras algo de fuera, no voy a decir que no pueda suceder, pero eso de fuera solo va a pegarse a ti si está tu nivel de vibración igual al de él. O sea, es como abrirle la puerta. Si tú tienes un buen nivel de vibración, que a eso voy a hablar en términos más eh, entendibles, si estás vibrando en tranquilidad, en paz, en serenidad, no tienes niveles de estrés altos, no te la pasas envidiando al otro, no te pasas tomando acciones negativas, no tienes adicciones, eh, mayormente tienes un nivel bastante equilibrado, duermes bien y tienes ciertas cosas, ¿no? Todo eso que les dije, tienes un buen nivel, lo puedes ver porque prácticamente día a día te despiertas bien, tienes sueños reparadores, de vez en cuando no voy a decir que no, nunca, ¿no? Tengas así un día de descanso, más bien un sueño muy cansado, ¿no? Pero básicamente tú puedes darte cuenta. Entonces ahora, la otra es que te dejes influenciar por alguien más que te lleve. Ese es otro error. Porque ese tipo de ceremonias debes de hacerlas porque por ahí en términos más comunes le llaman sientes el llamado. Y si no lo haces de esa manera, entonces, ¿cómo se llama? Pues finalmente te estás llevando a un lugar que no era tu momento, no era lo tuyo, y por tu nivel vibratorio era mejor no ir. Entonces hay que tener sobre todo muy claro eso. Y obviamente, ahí viene la segunda. Si tú tienes muy claro eso, obviamente, y tienes un buen nivel de vibración, vas a ir con las personas adecuadas que van a guiar y van a hacer una ceremonia buena y correcta que te va a ayudar. Si tienes un nivel de vibración baja, densa, negativa, etcétera, lo más seguro es que caigas con uno que se cree chamán y no lo es, no sabe manejar una situación, no sabe manejar, y entonces por eso pasan ese tipo de cosas. Pero al final tú eres quien te llevaste ahí. Le puedes echar la culpa al otro, pero al final tú llegaste ahí. Y es tu energía la que te llevó ahí. Entonces hay que ser responsables con nuestra propia energía. Ese es el punto importante que hay que rescatar aquí. Entonces, bueno, pues al final este proceso que llevo, que básicamente de la metodología para crear tu realidad a través de los universos paralelos, veo que constantemente y de manera repetitiva va ayudando a las personas. Primero, elevar la energía, bueno, limpiar, elevar la energía, mantener ese nivel de energía a través de las meditaciones propias, bueno, que les voy dando. Después, hacer esa conexión con otras versiones de acuerdo a lo que quieras manifestar. Y después simplemente mantener tu nivel de energía y seguir aplicando la metodología en otros temas, en otras situaciones y dejarte llevar por el flujo. Ahí lo que estás haciendo es realmente empezando a dejarte llevar y guiar por tu yo superior, y quienes lo han experimentado es como que se montan en una ola donde como así como los surfistas, ¿no? Que van llevando, los va llevando, los va llevando la ola y no tienen que hacer ningún esfuerzo más que estar en equilibrio. Es básicamente lo mismo. Te mantienes en equilibrio y vas surfeando de manera muy fluida sobre los eventos, y esos eventos no los controlas tú, los controla tu yo superior desde el lado espiritual y tú nada más actúas para experimentar.
Entonces, básicamente sería todo en este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos. Si tú estás interesado en aprender a la metodología para crear la realidad a través de los universos paralelos, eh, simplemente mándame un mensaje aquí el espacio de mensajes en YouTube. O bien me puedes encontrar en las redes de Mundos Paralelos en Facebook y como Rafa Rauda Terapeuta en TikTok. Cualquiera de los medios puedes encontrar, y también al final del video ahí viene un correo electrónico. Y también, bueno, si te interesa poder hacer este tipo de sesiones, ya sea de limpieza energética, como las que les comenté, la gran virtud de esta terapia es que también se puede reprogramar la mente con ciertas condiciones. Eh, una de las cosas que hace a primera instancia es eh, llevarte a un estado de relajación profunda y hace un cambio muy radical en tu estado de estar del día a día, y de ahí empiezan a haber cambios. Digo, si no estás interesado más que en una sesión, también puede ser así. O bien con la otra sesión que es con las claves tonales pleiadianas, que de ahí puedo hacer las lecturas con las cartas, las energías de las cartas, que básicamente van a hablarte de tu propia energía, de dónde estás ahorita energéticamente, qué cosas se te sugiere cambiar, hacia dónde puedes evolucionar, qué cosas hay que sanar, de energía contenida, ¿no? Que está ahí atrapada en tu campo energético. Entonces, realmente hay cambios, pues sí, radicales, y tangibles después de estas sesiones. Entonces, bueno, si tienes el interés, mándame un mensaje en la información de contacto que viene al final.